Buenas tardes, estudiantes. El día de hoy vamos a hablar un tema nuevo que se trata sobre los cuentos de ciencia ficción. Esto se encuentra en el bloque de literatura en la página número 188 del texto del libro de lengua y literatura. Van ustedes a colocar en el lado de tarea, primero literatura, segundo viajes a mundos desconocidos y de ahí usted va a elaborar el dibujo. Dentro de esta imagen relata sobre un estudiante, un niño que quiere leer un cuento de Navidad, pero que no sea el mismo típico cuento de Navidad. Entonces, la bibliotecaria indica de que ella tiene uno muy interesante conocido como ciencia ficción. Entonces, en la parte inferior, en la siguiente página, la página 189, se encuentra la conceptualización de lo que corresponde a lo que es un relato de ciencia ficción. Cada uno de los tipos de textos narrativos tienen una intención. Por ejemplo, les puedo decir la novela de aventuras que ustedes ya vieron. La novela de aventuras trataba sobre aventuras, viajes, donde existía un sinnúmero de peripecias. Dentro de lo que es también los cuentos de terror eran unos relatos fascinantes, todos ficticios, pero donde denotaba o quería que la persona o el lector tenga aflore sus sentimientos de lo que es el miedo, el terror, la angustia. En cambio aquí, dentro de lo que es el relato de ciencia ficción, lo que desea es que usted desarrolle la imaginación y de que tenga usted ideas futuristas, ¿no? Dentro de lo que es la ciencia. Ahora, dentro de lo que es el relato de ciencia ficción, indica de que tiene una relación entre la ciencia y la ficción. Reconozcamos que la ciencia es algo, es un conocimiento obtenido mediante la observación y el razonamiento. En cambio, la ficción, como su nombre lo indica, no es real. Pero estas dos cuestiones van a venir y van a ayudar al autor a desarrollar una literatura conocida como la literatura de anticipación. A estos autores se lo conocía como los profetas. ¿Por qué? Porque ellos hicieron muchas profetizaciones. Como por ejemplo, en la época que ellos elaboraron estas narraciones, hablaban sobre aparatos que iban a viajar por medio del cielo, que eran aparatos de acero. Ahora en la actualidad nosotros lo tenemos, que es en definitiva los aviones. Otros hablaban sobre viajes interestelares que iban a la luna. Nosotros ya hacemos este tipo de viajes donde ciertas personas capacitadas lo pueden desarrollar, ¿no? Entonces, todas estas profetizaciones han hecho de que esta literatura sea muy interesante. Dentro de esto vemos también la estructura del relato de ciencia ficción. Recordemos siempre, una estructura dentro de un texto narrativo va a ser casi similar. Primero va a ser el inicio, después va a ser el nudo y después va a ser el desenlace. Esto de aquí, usted ya lo sabe, dentro del inicio se van a incluir los personajes. El nudo va a ser en sí el desarrollo de toda la trama de la narración, donde van a ver los conflictos y el desenlace donde se va a tratar de solucionar el conflicto. Pero dentro de esto, a veces no se presenta un retorno a una situación armónica, ¿no? ¿Qué significa esto? Que a veces dentro de lo que es la ciencia van a existir ciertas consecuencias donde se va a perjudicar al ser humano. Entonces, más o menos este tipo de literatura también es una literatura de reflexión, ¿no? De que a veces no es bueno ahondar a ciertas situaciones que nosotros no conocemos, ¿no? Entonces, esto de aquí usted lo va a venir y lo va a pasar. Recuerde que la página número 189 la va a pasar en el lado de materia, poniendo la conceptualización de lo que es un relato de ciencia ficción. Segundo, usted va a venir y va a poner la estructura del relato de ciencia ficción dentro de lo que es el cuaderno. De ahí, estudiantes, ustedes van a venir y van a pasar también la página número 190, que son las características de los relatos de ciencia ficción. Recordemos siempre, todo tipo de texto narrativo tiene una característica que lo individualiza, a cada uno de ellos. Novela de aventuras tiene una intención,
cuentos de terror tiene una intención y lo que corresponde a la ciencia ficción también tiene una intención, ¿no? Entonces, ¿cuál es la primera característica? Que el autor debe de crear una realidad posible, ya tomando como base lo que ya está sucediendo dentro de la ciencia y la tecnología y haciendo un avance futurista de esto. Pero para esto el autor también tiene que tener conocimientos de ciencia y tecnología. O sea, él debe de saber a qué él puede venir y puede predecir dentro de lo que es los relatos de ciencia ficción. Aquí habla también sobre una sociedad conocida como utopía y distopía. La utopía significa una sociedad donde existe el equilibrio y la armonía, pero en cambio la distopía no. La distopía significa que es todo lo contrario, que puede haber guerra, que puede haber exterminación, un sinnúmero de cosas. El espacio y el tiempo en que esos hechos se desarrollan son totalmente imaginarios, pero verosímiles. ¿Qué es verosímiles? Que usted lo va a creer. Yo voy a creer eso que va a venir y va a relatar el autor. Tercero, los temas están relacionados siempre con la ciencia y la evolución de la humanidad. Ustedes recuerden siempre que como estamos hablando de relatos de ciencia ficción, va a haber una cuestión futurista y siempre va a estar relacionado a la ciencia. Ahora, los personajes pueden ser totalmente diferentes a los seres humanos. Puede ser un robot, puede ser un extraterrestre, puede ser, ¿cómo es que se llama? Un ser humano más avanzado. Pero la cuestión es de que sea dentro de lo que es el desarrollo del cuento de ciencia ficción. Como miren, aquí hay un concepto. Este glosario también usted lo tiene que pasar dentro de lo que es vocabulario, ¿no? Entonces usted ahí va a poner lo que es el concepto de utopía y distopía. Dentro del concepto de utopía está la representación imaginativa de una sociedad futura, de características favorecedoras del bien humano. O sea, significa que es la perfección de la sociedad dentro de un futuro. Pero en cambio la distopía es la representación ficticia de una sociedad futura de características negativas que van a venir y van a ser pérdidas para la identidad de lo que son los seres humanos. Entonces es muy interesante este tipo de temas. Recuerden que Recuerden estos estudiantes que esto de aquí usted lo va a pasar en el lado de tarea. Página 188 en el lado de tarea, página 189 en lo que corresponde al lado de materia y 190 también. En la página número 190 hay un pequeño vocabulario de lo que es la conceptualización de utopía y distopía. Eso usted lo va a pasar en el lado de glosario. Miren que les estoy indicando paso a paso para que usted no tenga ningún inconveniente cuando usted vaya a desarrollar la actividad. Recuerde que cuando ya nosotros retornemos a clases, esto va a ser revisado. Entonces, debe existir también un control por parte del padre de familia para que pueda cumplir con todas las actividades. Sin más que decirles, estudiantes, yo les quedo muy agradecida. Por favor, pónganse en hacer todas las actividades para que puedan cumplir a cabalidad todo lo que deben de hacer.